En un mundo donde todo cambia en un parpadeo, las fuerzas ocultas pueden estar moviendo los hilos sin que te des cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando un ejército, considerado invencible, comienza a desmoronarse desde dentro? Te llevaré al corazón de uno de los misterios más impactantes de la actualidad. Un ejército que aparenta poder, pero se tambalea al borde del colapso. Desde sus errores estratégicos hasta las decisiones que lo llevan a la desesperación, esto es más que una historia de guerra, es un relato de poder en crisis. Prepárate para descubrir la verdad detrás de lo que realmente mantiene en marcha al ejército más enigmático del mundo. Número 1. La invasión prolongada. Cuando Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en 2022, lo último que esperaba era que Kiev resistiera por más de 2 años. Los analistas rusos y extranjeros predecían una caída rápida del gobierno ucraniano, probablemente en cuestión de días o semanas. Putin, confiado en el poder de su maquinaria militar, no vio venir el monumental esfuerzo defensivo de Ucrania. Aquí es donde comienza una de las historias más intrigantes del conflicto. El plan maestro de Rusia fracasó desde el principio, y lo que debía ser una victoria rápida se convirtió en una guerra prolongada, llena de sorpresas, reveses y derrotas inesperadas. Ucrania, lejos de rendirse, mostró una resistencia férrea. Las ciudades clave no cayeron fácilmente, y la respuesta del mundo fue inmediata. Sanciones económicas, apoyo militar y solidaridad en los foros internacionales. Mientras Putin se rascaba la cabeza en el Kremlin, Ucrania preparaba su terreno para la batalla, desmoronando cada intento de avance ruso. Número 2. Recuperación militar rápida. Tras los primeros reveses, se creía que el ejército ruso necesitaría años para reconstruir sus capacidades, pero sorprendentemente lo hicieron en cuestión de meses. Esta recuperación militar fue tan rápida que dejó boquiabiertos a expertos de todo el mundo. ¿Cómo fue posible que un ejército que sufrió pérdidas tan catastróficas lograra recuperarse en tan poco tiempo? La respuesta está en el bolsillo de Putin, o mejor dicho, en el gigantesco presupuesto militar ruso. En 2024, Rusia destinó un asombroso 7% de su Producto Interno Bruto, PIB, a la defensa. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos, con su colosal maquinaria militar, invierte el 34% de su presupuesto en defensa, pero en relación con el PIB, Rusia lo superó en porcentaje. Gracias a este presupuesto colosal, el Kremlin pudo financiar una reconstrucción militar masiva y rápida. Lo más interesante de esta recuperación es que fue impulsada no solo por el deseo de mantener el control en Ucrania, sino también por el orgullo herido de Putin. El líder ruso no podía tolerar una derrota tan humillante, así que redobló los esfuerzos para restaurar la imagen de su ejército. Número 3. Movilización masiva. La estrategia rusa para mantener su presencia militar en Ucrania fue la movilización masiva de tropas. En 2024, se planeaba reclutar a 300.000 soldados adicionales para continuar la guerra. Sin embargo, la historia detrás de esta movilización es menos heroica de lo que parece. Muchas de estas tropas eran jóvenes con entrenamiento mínimo, lanzados al frente sin la preparación necesaria para enfrentar un conflicto tan brutal. El entretenimiento aquí radica en cómo Rusia recurrió a métodos desesperados para llenar las filas de su ejército. Se hablaba de campañas de reclutamiento en masa en áreas rurales, donde los jóvenes eran prácticamente obligados a enlistarse. Incluso prisioneros fueron liberados bajo la promesa de obtener su libertad si se unían al ejército. El resultado fue un ejército lleno de soldados inexpertos, enviados al frente sin tener idea de lo que les esperaba. Muchos de estos reclutas terminaron en el frente para morir, no para luchar. Esta movilización masiva creó una fuerza militar grande, pero ineficiente. Rusia logró llenar sus filas, pero a un costo enorme. Las historias de reclutas que desertaban o simplemente se rendían ante las primeras señales de combate comenzaron a circular, evidenciando la fragilidad de esta estrategia. Número 4. Uso de mercenarios y prisioneros. El ejército ruso, en su desesperación por llenar las filas, recurrió a tácticas poco convencionales y a veces sombrías. En este punto del conflicto,
Rusia no solo movilizaba ciudadanos comunes, sino también prisioneros y mercenarios. En particular, se destacan dos grupos: los infames mercenarios del grupo Wagner y los escuadrones de prisioneros movilizados bajo contratos temporales de combate. El grupo Wagner, financiado por el Estado ruso, ya era conocido por sus operaciones secretas en África y Siria, pero en Ucrania su participación alcanzó otro nivel. Estos mercenarios eran conocidos por su brutalidad y su disposición a realizar las misiones más peligrosas. A diferencia de los soldados regulares, los mercenarios tenían un incentivo diferente: el dinero. Pero no eran los únicos en esta ecuación. Rusia también recurrió a prisioneros, quienes fueron reclutados para servir en escuadrones de asalto. Imagínate la ironía. Criminales que cumplían condena por delitos graves ahora luchaban en el frente por la promesa de libertad. Número 5. Tropas mal entrenadas. En el caos de la guerra, Rusia no solo se centró en aumentar el número de sus tropas, sino que lo hizo a expensas de la calidad. Uno de los aspectos más inquietantes de esta movilización masiva fue la pobre preparación de los nuevos reclutas. En lugar de recibir un entrenamiento adecuado, muchos de ellos fueron arrojados al campo de batalla sin las habilidades necesarias para sobrevivir. El entretenimiento en esta escena viene de lo absurdo. Los informes que llegaban desde el frente eran preocupantes, con historias de reclutas que apenas sabían cómo usar sus armas o que no comprendían las tácticas más básicas. Algunos ni siquiera sabían cómo manejar la logística de sobrevivir en un entorno hostil, lo que resultaba en caos y confusión entre las tropas. Los oficiales superiores también estaban en apuros. A medida que la guerra se prolongaba, los comandantes rusos se veían obligados a utilizar a estas tropas mal entrenadas en misiones cruciales, lo que resultaba en desastrosos fracasos en el campo de batalla. Estos soldados novatos, sin la experiencia necesaria, no tenían ninguna oportunidad contra las bien entrenadas fuerzas ucranianas. Número 6. Enfoque en cantidad sobre calidad. Rusia, a lo largo del conflicto, adoptó una táctica simple pero peligrosa: centrarse en la cantidad, no en la calidad. Mientras que otros ejércitos pueden entrenar cuidadosamente a sus soldados y equiparlos con la tecnología más avanzada, Rusia tomó el camino rápido, tratando de saturar el campo de batalla con un número abrumador de tropas y equipamiento. El enfoque de cantidad sobre calidad no solo se vio en las tropas, sino también en el equipo militar. Mientras que los tanques y vehículos blindados rusos se desplegaban en masa, la mayoría eran modelos viejos, muchos de los cuales no estaban a la altura de las exigencias de la guerra moderna. Los tanques T-55 y T-62, por ejemplo, volvieron al servicio activo, a pesar de haber sido retirados años atrás debido a su obsolescencia. Esta táctica, aunque efectiva a corto plazo para mantener la presencia rusa en Ucrania, comenzó a mostrar sus grietas. El ejército ruso podía desplegar grandes números de tanques y soldados, pero muchos de ellos no estaban preparados para enfrentar las modernas fuerzas ucranianas, que contaban con mejor entrenamiento y equipo más avanzado. Lo más entretenido es cómo Rusia intentó esconder estas deficiencias, proyectando una imagen de fuerza que, al final, no correspondía con la realidad sobre el terreno. Número 7. Pérdida masiva de tanques. La guerra en Ucrania no ha sido amable con la maquinaria pesada rusa, especialmente con sus tanques. Rusia, famosa por su flota de tanques, ha sufrido pérdidas catastróficas desde el inicio del conflicto. Lo más alarmante es que estas pérdidas no fueron graduales. Los informes sugieren que, desde 2022, Rusia ha perdido más de 3.000 tanques. Algunos reportes incluso hablan de más de 7.000 unidades destruidas o inutilizadas. Lo entretenido, o irónico, de esta escena es cómo un país que se enorgullecía de su fuerza militar terrestre se vio superado rápidamente. A pesar de ser el país con más tanques en el mundo, Rusia no pudo evitar la destrucción masiva de estos vehículos en el frente ucraniano. La realidad es que muchos de estos tanques eran modelos antiguos de la era soviética, que aunque numerosos, no estaban diseñados para enfrentar los sistemas modernos de misiles antitanques que Ucrania y sus aliados occidentales
utilizaron con gran eficacia. Los tanques rusos fueron particularmente vulnerables en batallas como las de Bakhmut y Avdiivka, donde el terreno y las tácticas ucranianas los convirtieron en blancos fáciles. La imagen de los imponentes tanques rusos desmoronándose frente a las posiciones bien fortificadas de Ucrania es una de las historias más emblemáticas de esta guerra. Incluso los veteranos más curtidos del ejército ruso quedaron sorprendidos ante la magnitud de las pérdidas. Número 8. Uso de equipamiento viejo. La escena más curiosa en el ejército ruso de 2024 fue la reactivación de equipo militar que había sido desmantelado hace años. Tanques como el T-55 y el T-62, que alguna vez fueron los caballos de batalla del ejército soviético, volvieron a la vida después de décadas de inactividad. Estos vehículos, que ya eran considerados obsoletos antes de la invasión de Ucrania, fueron sacados de los almacenes en un intento desesperado por reponer las pérdidas. Lo fascinante aquí es cómo Rusia intentó proyectar una imagen de poder militar con equipamiento que parecía sacado de un museo de la Guerra Fría. Los tanques T-55 y T-62, aunque numerosos, no estaban diseñados para las guerras modernas, y mucho menos para enfrentar a un ejército como el ucraniano, que ahora estaba recibiendo ayuda y tecnología de última generación de países occidentales. Pero Rusia no tuvo más remedio que utilizarlos, ya que sus tanques más modernos estaban siendo destruidos a un ritmo alarmante. Imagina a los soldados rusos subiendo a estos tanques de décadas pasadas, conscientes de que estaban a punto de entrar en combate con vehículos que no eran rival para los sistemas de misiles antitanque modernos. La frustración debió ser palpable. El conflicto reveló la incapacidad de Rusia para mantener un flujo constante de armamento moderno, obligándolos a recurrir a lo que tuvieran disponible, sin importar cuán obsoleto fuera. Número 9. Dependencia de aliados. A medida que la guerra se prolongaba, quedó claro que Rusia no podía continuar sola. La invasión de Ucrania, junto con las sanciones internacionales, puso una presión extrema en la economía y el aparato militar del Kremlin. Aquí es donde entran en juego países como Irán y Corea del Norte, quienes, sorprendentemente, se convirtieron en proveedores clave de armas y proyectiles para Rusia. Lo más entretenido de esta escena es cómo un país que una vez fue visto como una superpotencia militar terminó dependiendo de naciones mucho más pequeñas para continuar su guerra. En particular, Irán envió cientos de miles de proyectiles de artillería a Rusia, mientras que Corea del Norte proporcionó aún más. Sin estos envíos, las fuerzas rusas en Ucrania habrían tenido serios problemas para mantenerse operativas. Pero no solo se trataba de artillería. Rusia también recibió drones iraníes, que se convirtieron en una pieza clave en su estrategia de ataques aéreos. La dependencia de estos aliados mostró hasta qué punto Rusia estaba dispuesta a ir para mantener su guerra contra Ucrania. La ironía es que, mientras el Kremlin proyectaba una imagen de autosuficiencia y poder militar, en realidad estaba dependiendo de la ayuda de naciones que tenían sus propias agendas políticas. Número 10. Producción militar insostenible. El esfuerzo de Rusia por mantener su producción militar durante la guerra es, en muchos sentidos, una historia de contradicciones. Mientras que el Kremlin impulsó la industria de defensa para que trabajara a toda máquina, las limitaciones económicas y las sanciones internacionales hicieron que estos esfuerzos fueran, en última instancia, insostenibles. Imagina fábricas funcionando las 24 horas del día, con trabajadores y maquinaria presionados hasta el límite para mantener el flujo de armamento. Rusia no tenía otra opción. Necesitaban más tanques, más vehículos blindados y, sobre todo, más proyectiles de artillería. La guerra en Ucrania estaba desgastando rápidamente sus reservas y el Kremlin estaba decidido a mantener el ritmo de producción, a pesar de las advertencias de que esto no era viable a largo plazo. Lo curioso es que Rusia utilizó una estrategia conocida como canibalización. Esto significa que, cuando no podían producir nuevas piezas o armamento, simplemente desmantelaban equipos viejos para usar sus partes. Un tanque dañado, por ejemplo, podía ser desmantelado para reparar otros 3 tanques.
Aunque esta táctica permitió a Rusia seguir luchando, también llevó a problemas de fiabilidad en el campo de batalla. Los soldados rusos pronto comenzaron a quejarse de que sus vehículos y armas no funcionaban correctamente debido a la naturaleza improvisada de estas reparaciones. Además de la canibalización, Rusia dependía en gran medida de sus existencias acumuladas antes del conflicto. Estas reservas, aunque grandes, eran limitadas y su agotamiento era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la propaganda rusa se aseguró de mantener la fachada de fuerza y resistencia. Número 11. Pérdidas navales significativas. Si bien la atención mundial se centró principalmente en el conflicto terrestre entre Rusia y Ucrania, el teatro naval también ofreció escenas de gran interés. A pesar de tener una de las flotas más grandes del mundo, la Armada rusa sufrió pérdidas considerables en el Mar Negro, gracias a los ataques ucranianos. Uno de los momentos más impactantes fue la destrucción de la corbeta rusa Ivanovets, un buque de la clase Tarantul, en 2024. Este buque, uno de los más avanzados de la flota rusa en el Mar Negro, fue alcanzado por un ataque sorpresa de Ucrania, lo que no solo dejó a Rusia sin una pieza clave de su armada, sino que también envió un mensaje claro. Ucrania estaba dispuesta a llevar la lucha hasta las aguas controladas por Rusia. Otro incidente notable fue el ataque al buque de desembarco de la clase Ropucha, el Kunikov. Estos buques están diseñados para transportar tropas y equipo a las costas enemigas, y su destrucción significó un golpe importante a la capacidad de Rusia para realizar operaciones anfibias en la región. Lo entretenido de estas escenas navales es cómo Rusia, a pesar de tener una flota masiva, se vio superada por un país con prácticamente ninguna armada. Ucrania utilizó tácticas innovadoras y tecnología de misiles para enfrentarse a una fuerza naval mucho más grande, demostrando que los números no siempre garantizan el éxito en el campo de batalla. Número 12. El poder aéreo ruso y su dependencia de drones. La guerra moderna ha puesto de manifiesto la importancia de los drones en el campo de batalla, y Rusia, a pesar de su tardía adopción de esta tecnología, ha comenzado a depender de estos vehículos no tripulados de manera significativa. En 2024, se estimaba que Rusia tenía más de 3.500 drones, muchos de los cuales fueron utilizados para misiones de reconocimiento y ataque. Lo más interesante de esta escena es cómo Rusia, un país que alguna vez lideró en la innovación militar, se quedó rezagado en el desarrollo de drones, dejando un vacío que otros países como Irán se apresuraron a llenar. Los drones iraníes se convirtieron en una parte fundamental de la estrategia aérea de Rusia. En lugar de depender de sus misiles de crucero más caros, que estaban siendo utilizados a un ritmo alarmante, Rusia comenzó a emplear drones de ataque iraníes en misiones que antes habrían requerido aeronaves tripuladas. La historia de los drones rusos es una mezcla de éxito y fracaso. Aunque lograron desplegar un gran número de estos vehículos, la mayoría de ellos fueron fabricados localmente y no estaban a la altura de la competencia tecnológica en el campo de batalla moderno. Los drones rusos eran efectivos para misiones de reconocimiento, pero carecían de la capacidad ofensiva que los drones de ataque iraníes ofrecían. A pesar de estas limitaciones, Rusia comenzó a usar sus drones de manera estratégica, enviándolos en grandes oleadas para abrumar a las defensas ucranianas. Número 13. Erosión del equipo de artillería. En 2024, la artillería rusa enfrentaba una crisis de proporciones épicas. Aunque Rusia comenzó la guerra con una impresionante cantidad de piezas de artillería, como los famosos obuses autopropulsados y remolcados, la guerra de desgaste en Ucrania pasó una enorme factura en este arsenal. A lo largo del conflicto, Rusia perdió miles de piezas de artillería, algunas de las cuales no fueron simplemente destruidas en combate, sino que se volvieron inservibles debido a la falta de mantenimiento y repuestos. Lo fascinante de esta escena es la improvisación de Rusia para hacer frente a estas pérdidas. Al igual que ocurrió con los tanques, Rusia desenterró obuses de la Guerra Fría, modelos antiguos que ya habían sido retirados de servicio. Esto generó una curiosa mezcla en el campo de batalla,
mientras las tropas ucranianas utilizaban artillería moderna proporcionada por sus aliados occidentales, los rusos recurrían a equipo que apenas funcionaba y que ya había visto sus mejores días en conflictos pasados. Uno de los grandes problemas que enfrentó Rusia fue la escasez de proyectiles de artillería. Para solucionarlo, recurrieron a sus aliados internacionales. Irán y Corea del Norte enviaron miles de proyectiles a través de canales clandestinos, lo que permitió que Rusia mantuviera una apariencia de fuerza en el frente. Aún así, el desgaste de las piezas de artillería era evidente. Rusia, que alguna vez presumió de tener una de las fuerzas de artillería más poderosas del mundo, ahora se veía obligada a depender de aliados menores para sostener su ofensiva. Número 14. Producción de misiles y tanques. Uno de los aspectos más interesantes de la guerra en Ucrania fue la producción militar acelerada de Rusia. A pesar de las sanciones y los problemas económicos, el Kremlin se propuso aumentar la producción de misiles, tanques y otros vehículos blindados a niveles sin precedentes. Sin embargo, esta carrera frenética por producir armamento tuvo sus costos. Rusia prometió fabricar hasta 1.500 tanques nuevos al año, una cifra que, en teoría, debería haber ayudado a reponer las enormes pérdidas que sufrieron en el frente. Además, se estimó que la producción anual de misiles de largo alcance alcanzaría los 1.500, lo que permitió a Rusia continuar con su ofensiva de ataques aéreos en Ucrania. Pero aquí está el truco. Gran parte de esta producción dependía de piezas y componentes que Rusia no podía fabricar internamente debido a las sanciones. Por lo tanto, el país recurrió a importaciones de aliados como China, Corea del Norte e Irán para obtener los materiales necesarios. Esta escena ofrece un enfoque entretenido sobre cómo Rusia intentaba proyectar una imagen de autosuficiencia, mientras que, detrás de escena, luchaba por mantener el ritmo de producción. Los analistas rusos aseguraban que el país seguía siendo una potencia militar, pero la realidad en las fábricas de armamento era otra. La canibalización de piezas y la reutilización de materiales antiguos seguía siendo una estrategia fundamental para mantener la producción en marcha. Otro problema con esta producción acelerada fue la calidad de los equipos. Muchos de los nuevos tanques y misiles que salían de las fábricas rusas estaban construidos con materiales reciclados, lo que generaba dudas sobre su fiabilidad en el campo de batalla. Número 15. Pérdida de liderazgo militar. El conflicto en Ucrania no solo afectó al ejército ruso en términos de bajas y equipo, sino que también provocó una sacudida en la cúpula de mando. En 2024, uno de los eventos más impactantes fue la destitución de importantes líderes militares, una señal clara de que algo no iba bien en la jerarquía militar rusa. Uno de los cambios más importantes fue el despido de Nikolai Yevmanov, almirante en jefe de la Armada rusa, tras una serie de humillantes derrotas navales en el Mar Negro. Bajo su mando, Ucrania logró hundir varios buques rusos, lo que llevó a la frustración del Kremlin y a su eventual reemplazo por el almirante Alexander Mosayev. Esta destitución marcó un punto de inflexión en la guerra naval, ya que Rusia comenzaba a perder el control de las aguas que alguna vez dominó. Pero quizás el cambio más dramático fue la destitución de Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso durante 12 años. Shoigu, un aliado cercano de Putin, fue despedido en 2024 y reemplazado por un civil, el tecnócrata Andrei Belisov. Número 16. Dependencia de drones iraníes. El conflicto en Ucrania obligó a Rusia a adoptar tácticas y tecnologías que antes no eran una prioridad en su estrategia militar. Uno de los cambios más notables fue su creciente dependencia de los drones, especialmente los drones iraníes. Aunque Rusia contaba con drones fabricados localmente, estos estaban principalmente diseñados para misiones de reconocimiento y no tenían las capacidades ofensivas que el Kremlin necesitaba en el campo de batalla moderno. Fue aquí donde los drones iraníes jugaron un papel crucial. En lugar de gastar enormes recursos en producir sus propios drones de ataque, Rusia optó por adquirir tecnología ya probada de Irán. Los drones iraníes, que ya habían demostrado su eficacia en conflictos como el de Siria,
fueron utilizados por Rusia para ataques aéreos y misiones de reconocimiento en Ucrania. La simplicidad y el bajo costo de estos drones los convirtieron en una herramienta esencial para las operaciones rusas, especialmente cuando los misiles de crucero comenzaron a escasear. Lo entretenido de esta escena es cómo un país como Rusia, que una vez fue visto como pionero en tecnología militar, terminó dependiendo de un país mucho más pequeño como Irán para obtener tecnología avanzada. Número 17. Estrategia de desgaste y ataques en oleadas humanas. Uno de los aspectos más brutales y controvertidos de la estrategia militar rusa en Ucrania fue el uso de ataques en oleadas humanas. Este enfoque, que recuerda a las tácticas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, implicaba enviar grandes cantidades de soldados al frente, sin importar las bajas, con el objetivo de abrumar a las defensas ucranianas por pura cantidad. Lo entretenido y macabro de esta escena es cómo Rusia parecía revivir las tácticas de los días más oscuros de la historia militar. Los soldados rusos, muchos de ellos mal entrenados y equipados, fueron enviados en masa a ataques directos contra posiciones bien fortificadas. Las bajas fueron catastróficas, pero el Kremlin continuó utilizando esta estrategia, confiando en que eventualmente los números jugarían a su favor. Las batallas en lugares como Bakhmut y Avdiivka son ejemplos claros de esta táctica. En estas regiones, los soldados rusos marchaban hacia las líneas ucranianas solo para ser masacrados por las defensas bien preparadas del enemigo. A pesar de las enormes pérdidas, el Kremlin seguía empujando más tropas al frente, con la esperanza de que una ofensiva sostenida finalmente rompiera las líneas ucranianas. Esta estrategia de desgaste no solo afectó a las tropas, sino también al equipo militar. Los tanques, vehículos blindados y artillería que acompañaban estas oleadas humanas también sufrían grandes pérdidas. Número 18. Agotamiento de recursos y reservas. A medida que el conflicto se prolongaba, Rusia comenzó a enfrentar una crisis de agotamiento de recursos. Aunque el país contaba con vastas reservas de equipo y personal al inicio de la invasión, el desgaste constante del conflicto en Ucrania comenzó a drenar estas reservas a un ritmo alarmante. Para 2024, muchos expertos estimaban que Rusia había perdido casi el 90% de las tropas que tenía antes de la guerra, y las reservas de equipo estaban en niveles peligrosamente bajos. Lo irónico de esta escena es que, aunque Rusia sigue proyectando una imagen de fuerza, en realidad está luchando para mantener su guerra a flote. El agotamiento de las reservas no solo afectó al personal, sino también a los vehículos, municiones y otros equipos esenciales para mantener el esfuerzo bélico. Las sanciones internacionales impidieron que Rusia pudiera reemplazar estos equipos a través del comercio internacional, lo que obligó al Kremlin a buscar soluciones improvisadas, como la canibalización de equipos o la dependencia de aliados como Irán y Corea del Norte. A medida que la guerra continuaba, el Kremlin intentó ocultar la magnitud de este agotamiento mediante la propaganda, proyectando imágenes de nuevos reclutas y equipo militar entrando en servicio. Número 19. Desgaste en la moral de las tropas rusas. La prolongación del conflicto no solo afectó al equipo y a los recursos rusos, sino también a la moral de las tropas. Al principio, muchos soldados rusos se unieron a la guerra con un fuerte sentido de patriotismo y deber. Sin embargo, a medida que las bajas aumentaban y el conflicto se volvía más desesperado, la moral de las tropas comenzó a erosionarse. La escena aquí es casi trágica. Los informes de deserciones y rendiciones comenzaron a circular, con soldados rusos que preferían rendirse a las fuerzas ucranianas antes que continuar luchando en una guerra que parecía no tener fin. Los reclutas más jóvenes, en particular, estaban mal preparados para enfrentar la brutalidad del conflicto, y muchos de ellos simplemente no querían estar allí. El Kremlin intentó combatir esta caída en la moral mediante medidas draconianas, como el aumento de la vigilancia en las líneas del frente y la imposición de castigos severos para aquellos que desertaran. Sin embargo, estas medidas solo sirvieron para empeorar la situación.
ya que los soldados se sentían atrapados en una guerra que ya no tenía un propósito claro. Número 20. El futuro incierto del ejército ruso. La escena final del conflicto se centra en el futuro del ejército ruso. A pesar de haber logrado avances significativos en la reconstrucción de su fuerza militar, el costo de la guerra en Ucrania ha sido devastador para Rusia. Con recursos limitados, un ejército agotado y la dependencia de aliados poco confiables, el futuro de las Fuerzas Armadas rusas en 2024 parece más incierto que nunca. Lo más entretenido de esta última escena es que, a pesar de todos los desafíos, Rusia sigue proyectando una imagen de fuerza y resistencia. Sin embargo, el desgaste constante, tanto en términos de recursos como de moral, sugiere que el ejército ruso no podrá mantener este ritmo mucho más tiempo. A medida que las sanciones continúan y la guerra se prolonga, muchos se preguntan cuánto tiempo más podrá sostenerse la maquinaria militar rusa antes de colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones. Lo que parece imbatible puede estar más cerca del abismo de lo que imaginas.